Muy buenos días. Perdón. ¿Me confirma, por favor, si se puede observar? Se ve perfecto. Adelante, por favor. Bien. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Diana Vilela Honores. Quiero compartir con ustedes una parte de una investigación de una tesis doctoral que se la realizó en la Universidad de Rosario, justamente para obtener el doctorado recientemente, hace unos 4 meses. Bien. Hoy quiero invitarlos a reflexionar justamente sobre una realidad crucial que no solamente es de Ecuador, sino de varios países. La familia justamente no es un agente secundario en la educación, por el contrario, es un pilar fundamental en la sociedad. Por esta razón, les invito a compartir conmigo la investigación denominada La familia como agente de la educación, participación de los padres en el proceso educativo de los estudiantes de bachillerato. En este espacio donde justamente la sociedad del conocimiento nos invita a reflexionar, se considera muy importante que es importante derribar ese mito que existe aún de que el adolescente de bachillerato no necesita del apoyo de su familia, porque se lo considera que es autónomo. Al contrario, se considera que en esta etapa de la adolescencia, justamente el adolescente necesita del apoyo de su hogar porque tiene transiciones críticas. El acompañamiento del hogar justamente se vuelve imprescindible y muy determinante. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, para comprender justamente la urgencia de la investigación, empezaré con el concepto de familia. Justamente la familia se considera la célula fundamental de la sociedad. En nuestro país, en el Ecuador, existen varios documentos legales que justamente lo fundamentan, como es el Ministerio de Educación, la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros. Igualmente, Muscará en el 2018 y Lorente en el 2019 justamente hablan del principio de corresponsabilidad que debe de existir entre la familia y las instituciones educativas. Y justamente el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de nuestro país, el Ecuador, habla de esta corresponsabilidad. En la práctica pedagógica justamente detectamos los docentes especialmente de bachillerato, este gran problema, un problema de ausentismo de los padres de familia y por otro lado el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Especialmente se considera que esto se debe a la ausencia de los padres de familia y delegan su responsabilidad a los docentes y en ocasiones a terceros, es decir, a familiares. Este problema justamente se encuentra estipulado dentro de la Agenda 2030 de la CEPAL, en donde justamente habla de la corresponsabilidad entre estos actores. Analizar justamente la incidencia de la participación de la familia en el proceso educativo, justamente de los estudiantes de bachillerato, se convirtió en el objetivo de esta investigación. Bien, dentro de la metodología que se utilizó y justamente para dar respuesta al objetivo planteado, se realizó un estudio de caso entre dos instituciones educativas, la una en la zona urbana, en la ciudad, y la otra en la zona campestre. Justamente se hizo un estudio comparativo en la provincia del Oro, Arenillas, en dos parroquias, una urbana, como les dije, y otra rural. Bien, la investigación tuvo un alcance descriptivo, justamente tipo post facto. Se realizó una muestra de 300 estudiantes y 145 padres de familia. Tuvimos informantes claves a quienes se les aplicó las entrevistas, las encuestas. Justamente fueron los directivos, los docentes tutores, los padres de familia y los estudiantes. La validez justamente de estos instrumentos fue validada por expertos. Se realizó primeramente una prueba piloto. Además, esta investigación tuvo estrictas consideraciones éticas, es decir, el consentimiento informado, tomando en cuenta que los estudiantes son menores de edad y se necesitaba el consentimiento de los padres de familia. Justamente también se respetó la dignidad de los participantes y también se aseguró que la ciencia sea, ante todo, por sobre todo, un ejercicio ético. En lo que se refiere a los resultados,
se ha podido recabar la tabla número 1, como ustedes pueden observar, en donde se aprecia las consideraciones que tienen sobre la familia y el colegio que deben de formar un solo equipo. En el ámbito urbano, es decir, en la ciudad, el 59% de los participantes manifestó que está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Por su parte, el 38% en la zona urbana y un 37%, como podemos observar, en la zona rural. Respondieron que de acuerdo. De cierta forma, esto significa o refleja la conformidad y conocimiento sobre la relevancia de esta unión. Es decir, ellos están conscientes, los padres de familia, de la importancia que tiene su presencia en el colegio y de que la familia y la institución educativa deben formar un solo equipo. Sin embargo, en la práctica esto no se da. Ya que, como lo manifesté anteriormente, los padres de familia delegan la responsabilidad de los padres a los docentes y en algunos casos a familiares, e incluso dentro de la investigación se pudo observar que representantes son los abuelitos de la tercera edad quienes ya cumplieron con su responsabilidad. En lo que respecta a la tabla número 2, tenemos el rendimiento académico. El rendimiento académico definitivamente repercute lo que tiene que ver la participación de la familia. Es decir, según la tabla, podemos observar que en la zona rural observamos una notable tendencia hacia la excelencia académica, especialmente en el campo, con el 63%, entre 9 y 10, que acá en Ecuador justamente lo consideramos como sobresaliente. Este dato justamente no es aislado, nos demuestra el rol activo del padre de familia, la comunicación constante de la familia. En el caso de la zona urbana, en cambio, podemos observar, en contraste al anterior, cierto índice de vulnerabilidad, podríamos llamarlo así, concentrando el 52%. Es decir, sumamos el 43 más 9, tenemos el 52% de los estudiantes entre un rango de 7 a 8 y 5 y 6. En ambas tablas también podemos observar el 1% con un porcentaje inferior al 1%, lo cual demuestra que es alarmante dentro del Ministerio de Educación. Los docentes estamos llamados justamente a hacer refuerzo académico, adaptaciones curriculares y trabajar en conjunto con el Departamento de Consejería Estudiantil para evitar justamente la reprobación del año escolar en nuestros estudiantes. En lo que respecta a la discusión de los resultados, justamente podemos observar que en el sector rural existe dominio de los aprendizajes. Los padres de familia asisten de forma regular a preguntar, justamente a informarse de cómo están sus hijos en las diferentes asignaturas y en el comportamiento. En las instituciones educativas investigadas se pudo observar que definen un día a la semana para atención a padres, en el que los docentes no interfieren en sus actividades pedagógicas. En la zona urbana no al- alcanzan y no dominan, aunque alcanzan los aprendizajes, no dominan los estudiantes. Es decir, los padres de familia de la zona urbana tienen siempre esa situación de que dicen que trabajan demasiado y que no tienen tiempo. Y que los estudiantes de bachillerato son ya grandes y que ellos deben de asumir su responsabilidad, justamente contrastando con básica superior, que son los estudiantes más pequeños, que se puede observar justamente que los padres de familia asisten de forma más regular que en bachillerato. En la conclusión también podemos darnos cuenta que el rol de la familia es un pilar fundamental que definitivamente repercute en el desarrollo cognitivo y afectivo del estudiante, y como lo manifiesta Tarazona en el año 2016. Tenemos que también una de las conclusiones y como una propuesta se debe incluir en el plan operativo anual de las instituciones educativas y en el código de convivencia. A través de esta investigación se reafirma una vez más el papel de la familia como célula fundamental y pilar fundamental de la sociedad, en donde justamente los estudiantes tienen que tener el apoyo. En Ecuador existe el programa Educando en Familia propuesto por el Ministerio de Educación, que justamente es un programa que
que se lo debería de realizar 3 veces al año. Sin embargo, en las instituciones educativas, por el exceso de actividades, por la falta de tiempo, no se le da la importancia que se le debería de dar. En las instituciones investigadas se pudo notar, según los documentos que reposan en secretaría, las firmas de los padres de familia que asisten son mínimas realmente. Y en algunas de las instituciones educativas, este programa de Educando en Familia, definitivamente no se lo toma en cuenta. Bien, dentro de las conclusiones tenemos, en este contraste justamente del estudio, se evidencia justamente una brecha sociogeográfica en el rendimiento académico de los estudiantes y, por qué no decirlo, también en el comportamiento, donde justamente en la zona rural predominan las calificaciones de 9, que son mejores que las calificaciones que existen en la zona del campo, en la zona campestre, como la manifestamos anteriormente. Justamente a este panorama se suma el ausentismo familiar, y en donde el papel del docente y justamente el Departamento de Consejería Estudiantil juega un papel preponderante dentro de la participación de la familia. Se cumplen los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador, se cumplen a medias por el exceso, repito una vez, de actividades que tenemos que cumplir. Por eso es imperativo y se concluye que se deben diseñar estrategias, especialmente en las instituciones, para fortalecer justamente esta vinculación entre escuela y familia, que es muy importante. Se debe de realizar un seguimiento documentado justamente que incluya una retroalimentación constante, refuerzo académico, incluso las visitas domiciliarias en compañía del DS, eh, pero definitivamente esto debe de ser adaptado a cada realidad, es decir, a la ciudad o al campo. Así se puede articular y se puede garantizar la participación de la familia y unificar los esfuerzos entre directivos, entre personal del DS, entre los representantes y entre los docentes. Bien. La educación en el bachillerato no es una tarea solitaria, definitivamente, del aula. Es un puente que se construye entre la escuela y el hogar. Muchísimas gracias.